Háblanos en esta mañana nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua HaMashiach y con acción de gracias. Amén. La parashá es la número 21, Kitizá, cuando formes, desde Éxodo 30:11 a 34:35. Voy a hacer un breve resumen de la parashá que tiene varios temas. Uno de los primeros temas es desde Éxodo 30:11 a 31:17. Las leyes de los censos, la orden de la construcción de la fuente de bronce, la orden de la preparación del aceite de la unción y la unción de los elementos del tabernáculo. Los hombres que fueron escogidos por Dios para la construcción del tabernáculo, la observancia del Shabbat aún en la mitad de la construcción del tabernáculo. Era una advertencia del Eterno que iban a construir el tabernáculo recordándoles que no deben trabajar en el día de Shabbat. Otro tema está en Éxodo 31:18 a 33:11. La entrega de las tablas y el becerro de oro. El deseo del Eterno de destruir al pueblo, la oración de Moshe, el descenso de Moshe y la ruptura de las tablas, el pedido de Moshe, ¿a quién enviaría con él? El Señor le dice que enviaría a su ángel, porque él no irá con ellos. La gloria divina. Ante la oración de Moshe, el Eterno le concede. No solo tendrá Moshe la seguridad de la presencia de Dios con él, sino que el Eterno irá también con su pueblo, porque Moshe halló gracia ante los ojos del Eterno. La orden de las segundas tablas, los 13 atributos, los podemos leer en Éxodo 34, 1 al 9. El pacto y la destrucción de la idolatría, las fiestas de Pesach, panes sin levadura, las primicias y las fiestas de las semanas y el Shabbat y los preceptos relacionados con ellas. Y por último, el ascenso de Moshe al monte Sinaí con las segundas tablas y el resplandor de Moshe. El tiempo que estuvo Moshe ante la presencia de Dios durante el proceso fue de 40 días y 40 noches. Yo tengo un tema principal que es en el becerro de oro, que lo vemos en Éxodo 32, 1 al 14. En este capítulo regresamos a la narrativa luego del paréntesis en que Dios explicaba a Moshe sobre el diseño del tabernáculo. Lo vimos en Éxodo capítulo 25 al 31. Recordemos que Moshe subió al monte Sinaí porque allí Dios le iba a entregar las tablas de la ley, que servían como testimonio del pacto que Israel había hecho con Dios. Lo vimos en Éxodo capítulo 24. El pueblo de Dios había oído la lectura de la ley y ellos respondieron: haremos todo lo que Él diga. En Éxodo, lo vemos en Éxodo 24:3. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Para sellar el pacto, Moshe roció sangre sobre el pueblo de Israel. Éxodo 24:8. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cuando dijeron: todo lo que el Señor dice, lo haremos. Veamos que mientras Moshe estaba recibiendo las tablas del pacto, el pueblo de Israel estaba esperando que su líder Moshe bajara del monte Sinaí. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra. El problema es que el pueblo se puso nervioso porque Moshe se había tardado demasiado tiempo en la cima del monte. Ya habían pasado 40 días y 40 noches y Moshe no regresaba. Y pensaron que había muerto. Lo vimos en Éxodo 24, 15 al 18. Aarón se había quedado como líder del pueblo cuando Moshe subió al monte Sinaí. Pero eso no fue suficiente para Israel. Cuando sintieron que habían perdido a Moshe como su intermediario ante el Eterno, y reaccionaron de una forma desmedida, y le ordenan a Aarón que se levante y haga unos dioses. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate,
Hanos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moche, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Cualquiera que haya sido la intención del pueblo de Israel, pecaron contra Elohim, desobedeciendo el mandamiento que Dios le había dicho. No tengan otros dioses, lo vimos en Éxodo 23. No hagan una imagen para adorarla, lo vimos en Éxodo 24, 5 y 23. Aarón, sin pensarlo dos veces, sin oponerse, sin orar, sin interceder, actuó y les pidió el oro. Y Aarón edificó un altar delante del becerro y dijo: mañana será fiesta para Adonai. No lo pensó dos veces, actuó. Éxodo 32, 3 al 6. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta para Adonai. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pecaron contra el Eterno, desobedeciendo su mandamiento. Aarón no se opuso al deseo del pueblo de hacer dioses, sino que de una vez actuó. No supo esperar y sin pensarlo en lo que estaba haciendo, y peor aún le faltó fe y carácter para oponerse ante la petición. Dios le dice a Moche que descienda pronto. Éxodo 32, 7, 8. Entonces Adonai dijo a Moche: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Era el pueblo del Eterno. Y aquí le está diciendo: tu pueblo, a Moche. Estaba disgustado por el pecado, estaba disgustado con su pueblo. Y el Señor le dice a Moche que tu pueblo. El empleo de este pronombre enfatiza el disgusto que el Señor muestra por el comportamiento del pueblo y por consiguiente alejamiento de ello. Miremos, hermanos, la palabra se ha corrompido o actuó corruptamente. Esto parece confirmar la interpretación de la actividad sexual cuando el pueblo se levantó a regocijarse. Un pecado de adorar a dioses ajenos. Tengo unas citas bíblicas que las pueden escribir en Hechos 7, 38, 39 y 40, 41 y Primera de Corintios 10, 7 y 8 para que lo lean. Fue un pecado gravísimo de lo que se está viviendo hoy actualmente. El plan de Dios era castigar a los que le rechazaron, y le dice a Moche en Éxodo 32, 9, 10. Dijo más Adonai a Moche: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El castigo del Eterno para ese pueblo, para el pueblo de Israel. Entonces Moche ora a Dios e intercede por el pueblo y por su hermano Aarón. Y el Eterno muestra su misericordia, no castigando a toda la nación. Entonces el Señor desistió de destruir a todo Israel. Y Moche le recuerda la promesa que le hizo a los patriarcas. En Éxodo
32, 11 al 13. Entonces Moshe oró en presencia de Adonai su Dios y dijo, Moshe oró y dijo, oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales ha jurado por ti mismo, y les ha dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Le dice al Eterno, arrepiéntate. Hay que hacer una aclaración. En la Biblia de Reina Valera dice, arrepiéntate. Entonces Adonai se arrepintió del mal que dijo que había de hacer su pueblo, que lo vemos ahí en el 32:14. Entonces Adonai se arrepintió del mal que dijo que había de hacer su pueblo. Y hay una interpretación de la Biblia de las Américas que dice, y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Pues ahí aparentemente puede decirse, bueno, se arrepintió, pero tenemos una palabra que dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. El Eterno no se arrepiente, pero sí le duele su corazón por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por no cumplir su palabra. Ante las muchas súplicas de Moshe por su pueblo, Dios cede, y no solo tendrá Moshe la seguridad de la presencia de Dios con él, sino que el Señor estará también con su pueblo. La razón para que Dios concediera la petición de Moshe es que su desinteresada intercesión fue del agrado de Dios. Le agradó al Eterno la intercesión, su oración de Moshe, y su oración que hizo fue de un verdadero amor por su pueblo, sus hermanos. Moshe amaba a ese pueblo, a pesar que también tenía a su propio hermano ahí. Éxodo 32:32. Miren lo que dice, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moshe, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Bórrame del libro que ha escrito, le dice Moshe, para que salvara a ese pueblo, para que lo perdonara por su infinita misericordia. Y Dios le ordena que vaya y conduzca a su pueblo. Éxodo 32:34-35. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Ahí ya el Señor va a estar con él. El ángel del Eterno va a estar con Moshe. Hermanos, acordémonos cómo habla el Señor con Moshe en la columna de nube. Esto simboliza la presencia de Dios. Éxodo 33:9. Y cuando Moshe entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moshe cara a cara. Éxodo 33:11. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moshe cara a cara. Acostumbraba el Eterno a hablar con Moshe cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moshe regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Tenemos un amigo para hablar cara a cara verdaderamente, como habla el Eterno con Moshe. Podemos llegar a intentarlo, lo hemos intentado, nos hemos arrodillado a hablar verdaderamente con el Eterno para que podamos ser su amigo. Veamos lo que Moshe le dice a Dios. Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Qué hermosura de palabra.
Hazme conocer tus caminos para que yo te conozca. Y nosotros conocemos quién es el camino, la verdad y la vida. Y sin embargo, pecamos, desobedecemos. Puede más nuestra carne. Y esta oración que siempre ha salido del corazón de Moche fue contestada por el Señor en Éxodo 34, 4 y 8. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores. Se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y Moche se apresuró a inclinarse a tierra y adoró al Eterno. El Señor le contestó de inmediato, porque vio su corazón, vio el amor que tenía por su pueblo, porque la esperanza constante de Moche es la reconciliación de Dios con su pueblo. Siempre Moche orando, intercediendo por su pueblo, por sus hermanos, orando por sus hermanos. Éxodo 34, 9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Él estaba pidiendo también perdón, y estaba con el Eterno, pero fue y se arrodilló y pidió perdón por su pueblo, por sus hermanos. El amor de Moche por el Eterno, que lo refleja en el amor con sus hermanos. Israel no debe hacer pacto con los habitantes de Canaán para no ser seducidos a la adoración de los dioses falsos. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Nehemías 9:17. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud de Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Un Dios de misericordia, clemente, compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonó. Hermanos, tenemos misericordia con nuestros propios hermanos. Tenemos misericordia por nuestra Colombia. Por tal motivo nosotros debemos pedir a Dios que nos dé su misericordia, como dice el Salmo 86, 11 y 13. Enséñame, oh Señor, enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque grande es su misericordia para conmigo. Ya has librado mi alma de las profundidades del Seol. Enséñame, oh Señor, tu camino. La misericordia del Eterno es infinita. Grande es su misericordia para con nosotros. El Eterno le dio a su pueblo también bendiciones. Estaba siempre con él, pero enseguida pecaron contra el Eterno. Entonces podemos ver que Moche tenía el amor de Dios y así pudo tener el deseo de pedir su misericordia para su pueblo. Si nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, no podemos tener misericordia con nuestros hermanos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La misericordia de Dios por nuestros pecados se equilibra por su gran misericordia al traernos la salvación por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. De esta manera,
cuando tenemos fundamentada la fe en Yeshua y somos guiados continuamente por el Ruach HaKodesh, y el amor de Dios nos motiva a tener misericordia con nuestros hermanos. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por gracia sois salvos, por la misericordia del Eterno. Entonces nos podemos preguntar, hermanos, ¿somos misericordiosos con nuestros hermanos? ¿Podemos mirar a nuestros hermanos cara a cara? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Ya lo habíamos leído en Zacarías 7, 8, 9. Y vino palabra de Adonai a Zacarías diciendo: así habló Adonai de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada uno con su hermano. Cada uno con su hermano, con el hermano que está al lado tuyo. Y también con los que están afuera. Entonces, hermanos, veamos lo que también nos dice Yeshua HaMashiach en Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros le creemos a Dios, pero sin el poder del Ruach HaKodesh en nuestras vidas y sin su amor no tendremos misericordia, como la tuvo el Eterno con su pueblo Israel. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Has perdonado a tu hermano? ¿Qué te ha hecho tu hermano? Para terminar, debemos tener en cuenta lo que debemos obedecer a Dios y sus mandamientos. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno. En Éxodo 26 dice, mire: y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan sus mandamientos. ¿Estamos guardando sus mandamientos? Mire lo que nos dice Deuteronomio 6, 1 al 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Adonai vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Adonai tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, oye pues congregación mesiánica Shekinah, y cuida ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Adonai, el Dios de tus padres. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, que nos manda hoy, que las cumplamos. Y nuestro Señor Yeshua HaMashiach nos dice también, porque si no tenemos y no obedecemos esta palabra, no tenemos el amor de Dios. No podemos perdonar a mi hermano, no lo puedo mirar a la cara, pasa de largo cuando lo ve venir. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, oye congregación mesiánica Shekinah, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Puedes mirar a tu lado y decirle a tu hermano, te amo con el amor del Señor. Podemos amar a nuestro hermano. Porque la misericordia del Señor es infinita, es grande. Por eso tenemos el Salmo 136. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que es infinita, Padre. Muchas gracias, Señor, te doy en esta mañana, Padre, por mis pastores, por toda la familia pastoral, Señor, y por todos mis hermanos aquí presentes, Señor, y los que están ausentes, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach y con acción de gracias. Amén y amén.